Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días y muy buenas tardes para otros amados amigos y hermanos. Esperamos que se encuentren muy bien en este día. Esperamos, como siempre, que a lo largo de esta semana Dios les haya estado bendiciendo, Dios les haya estado ayudando y prosperando en todas las cosas. Y bueno, amados amigos y estimados hermanos en Cristo, esperamos en este día que, como siempre, ¿verdad? La enseñanza bíblica de este día sea de bastante bendición y edificación para los oyentes. Y como siempre lo hemos dicho, es un verdadero gusto y placer poder estar con ustedes a través de este medio. Y sobre todo es un verdadero gusto y placer poder compartir la palabra de Dios con el pueblo de Dios y con todos aquellos oyentes, ¿verdad? Que se lleguen a conectar a esta transmisión o bien más adelante la puedan ver a través de la repetición. El título de la enseñanza de este día es La atención puesta en lo que Dios desea. Mire, me voy a adelantar quizás un poquito a lo que quiero compartir en este día. A lo largo de algún tiempo y en esta última semana, en esta semana que acaba de pasar, hay algo que Dios ha puesto fuertemente en mi corazón y es aquella situación por la cual pasa a veces el pueblo de Dios. No sé si usted se ha dado cuenta, pero a veces el pueblo de Dios está un poco distraído, está un poco absorto, ¿verdad? Embebido en muchas otras cosas, en las cosas del mundo. Yo sé que en nuestra vida en este mundo, bueno, pues tenemos responsabilidades, tenemos cosas que atender, hay cosas de las cuales debemos estar al pendiente, ¿verdad? Y bueno, no podemos ser irresponsables, pero también la palabra de Dios nos enseña y es la realidad que nosotros al venir a los pies de Cristo Jesús, al confesarlo como Señor y Salvador y al entregarle nuestra vida, en ese momento nosotros nos convertimos más que en siervos nos convertimos en sus esclavos. Yo sé que el Señor en su misericordia, Él dice que Él ya no nos llamará esclavos, ¿verdad? Sino que nos llamará amigos. Pero la verdad de las cosas es que nosotros siempre seremos sus siervos, siempre seremos sus esclavos. Esa es la verdad de las cosas. Un siervo que se vende a un amo, que se entrega a un amo, para serle fiel, para seguirle y obedecerle con todo su corazón, pues es una persona que propiamente ya no tiene, por decirlo así, voluntad propia. Todos sus anhelos, sus deseos, sus prioridades tienen que estar completamente ceñidas a la autoridad y la voluntad de su amo. Y en este día, precisamente por eso, el título de esta enseñanza es la atención puesta en lo que Dios desea, porque a veces el pueblo de Dios tiende a distraer su atención y sus lealtades, ¿verdad? Su lealtad o sus lealtades tiende a ponerlas en otras cosas que no es lo prioritario para Dios, no es lo prioritario para el reino de los cielos, ni mucho menos es lo prioritario para nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios. La atención puesta en lo que Dios desea. Y hay una porción bíblica que a mí me encanta que se encuentra en Mateo capítulo 6, versículo 24 al 34, donde nueva versión internacional, ¿verdad? Que es una versión actualizada. ¿Por qué usamos en este ministerio? ¿Por qué usamos versiones actualizadas? Bueno, porque las versiones actualizadas tienen un lenguaje de mejor comprensión, de mejor entendimiento. Uno de los propósitos del estudio y de la lectura bíblica de parte de Dios es que la lectura tenga un buen entendimiento, una buena comprensión, la lectura bíblica. Dios desea que usted y yo comprendamos claramente el texto bíblico, lo asimilemos, lo comprendamos y de esa manera, ¿verdad? La palabra de Dios haga efecto en nosotros y produzca cambios. Ahora bien, Mateo capítulo 6, versículo 24 al 34, el Señor Jesús da una de sus enseñanzas magistrales, ¿verdad? Y dice lo siguiente: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará el otro. Y después viene una frase célebre que dice: no se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Las versiones antiguas, ¿verdad? Las versiones antiguas, la palabra riquezas aquí es la palabra aramea mamoná. Mamoná era el dios de las riquezas, ¿verdad? O a mamoná o a mamón, que era el dios de las riquezas, era el representativo de las riquezas. Y lo que el Señor Jesucristo está diciendo es que no se puede a la vez. La palabra servir es la palabra, déjeme ver cuál es la palabra aquí, ahorita le digo cuál es la palabra. Es una palabra que se desprende de la palabra douleo. La palabra servir es la palabra doulein,
que significa servir como esclavo, servir como un esclavo a otra persona, ¿verdad? En este caso, cuando nosotros nos entregamos a Cristo Jesús, nosotros pasamos a ser sus siervos, o sea, doulos significa siervo, y de ahí pasamos a su servicio, que en griego es douleuin, que significa servir como esclavo. Y esa es la verdad de las cosas, amados hermanos. No sé si usted lo sepa y espero que esto no le moleste, esto no le cause perjuicio o daño en su corazón, ¿verdad? Incomodidad, pero cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, pasamos a ser sus esclavos. Ese es el término apropiado. Un siervo en realidad en los tiempos bíblicos era un esclavo, era alguien que se vendía como un esclavo, se entregaba como un esclavo. Había gente libre, ¿verdad? Los jornaleros, los que trabajaban por un jornal, y eran libres de su vida, y eran los esclavos, ya sea esclavos nacidos en la casa del amo, o esclavos comprados, ¿verdad? Esclavos adquiridos, o alguien que se vendía como esclavo con una persona porque tenía necesidad económica, no tenía dinero, ¿verdad? Y se vendía como esclavo, y se vendía en Israel, solamente podía estar esclavizado por 7 años y después tenía que ser liberado por el amo, tenía que ser despedido por el amo con un dote, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo está diciendo aquí no se puede servir a la vez a Dios y a la riqueza. O sea, no puede estar uno esclavizado a las riquezas y a su vez ser esclavo de Dios al mismo tiempo. Son cosas que no se puede. ¿Por qué? Porque cuando uno se entrega a alguien, en este caso cuando te entregas a Dios, te entregas a Cristo, en ese momento es como cuando uno entra al ejército. Cuando usted no ha entrado al ejército, ¿verdad? Usted puede subir, bajar, deshacer y hacer de su vida, como decimos aquí en México, un papalote. Y usted no le tiene que rendir cuentas a nadie. Pero cuando usted se une al ejército, a la marina o al ejército o a cualquier cuerpo castrense, ¿verdad? Usted deja de tener esa libertad de hacer lo que se le dé su regalada gana a la hora que quiera, ¿verdad? Usted tiene que estar supeditado, usted tiene que estar sujeto a una autoridad superior, ¿verdad? Sus actos, sus acciones, ¿verdad? Incluso sus actitudes y a veces quizás hasta sus pensamientos tienen que estar totalmente sujetos al órgano castrense, ¿verdad? En este caso al ejército, y su vida tiene que estar totalmente rendida, por decirlo así, como si estuviera rendido totalmente a sus autoridades, a que sea su cabo, su sargento, su teniente, su capitán, su coronel, ¿verdad? Algo más o menos aquí es lo que dice el Señor. No se puede servir a la vez, o sea, estar totalmente rendido y vendido a Dios y a las riquezas al mismo tiempo, porque cada una de esas cosas tiene que haber una lealtad exclusiva, ¿verdad? Y por lo tanto no se puede querer pretender servir a Dios, porque a veces servir a las riquezas, o sea, entregar su vida totalmente a producir riquezas, hacer riquezas, implica una dedicación total, implica a veces ir en contra de los principios de santidad y pureza de Dios, ¿verdad? Implica estar totalmente entregado, rendido, sin tener oportunidad para hacer más cosas. Pero bueno, y aquí el Señor Jesucristo empieza a hacer una reflexión con respecto a esto que dice, no se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Versículo 25 dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Este versículo siempre me ha encantado porque un día estaba yo preocupado por una preocupación económica fuerte. No sé si le ha pasado, pero a veces los cristianos también tenemos preocupaciones, a veces dudamos, hay tiempos en los cuales dudamos de la gracia, dudamos de la compasión, dudamos de la misericordia de Dios, de la atención de Dios sobre nuestras vidas, ¿verdad? Son tiempos de prueba. Y estaba yo preocupado, decía yo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer para resolver este problema? No tengo forma, ¿verdad? Y cuando decimos eso prácticamente, no lo decimos directamente, pero como que hay una idea vaga ahí que dice, bueno, y ahora sí, ni Dios va a poder ayudarme, me voy a tener que rascar con mis propias uñas, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo, en esa ocasión y en ese tiempo, yo leí precisamente este versículo 26, donde dice que las aves del cielo no siembran, no cosechan ni almacenan en graneros. O sea, en pocas palabras, lo que el Señor me dio a entender es, mira, los animales en el campo, ellos no trabajan, o sea, no siembran, no trabajan, no tienen un trabajo,
no cosechan, o sea, no cobran un sueldo para poder comprarse comida, ni almacenan en graneros, o sea, ni guardan el dinero en una cuenta de banco, tienen un ahorro, ¿verdad? Y dice, sin embargo, o sea, estando en esa situación, por decirlo así, de carencia, de indefensión, dice, sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Y luego dice, ¿acaso no valen ustedes mucho más que las aves? O sea, ¿acaso tu vida no vale más que los animales de la creación que Dios hizo? Versículo 27 dice, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida, verdad? O sea, ¿quién, por más que te preocupes, vas a vivir más, vas a poder resolver esos problemas que a veces no puedes resolver, ¿verdad? Versículo 28 dice, ¿y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Y esto me encanta, ¿verdad? Porque a veces cuando estamos en alguna prueba económica, no sé si usted ha pasado por pruebas económicas, Dios prueba a la gente, Dios prueba a su pueblo, el Señor Jesús prueba a sus discípulos, a sus siervos de diferentes maneras, ¿verdad? Y las pruebas que vinieron a mi vida, pues no fueron de enfermedad, ¿verdad? No fueron de salud, no fueron tanto de que tuviera un accidente o cosas así, sino fueron pruebas económicas. Dios sabe perfectamente a veces de qué pie cojea cada quien, ¿verdad? Y en medio de esas pruebas económicas a veces te entra la preocupación que dices, ¿y qué le voy a dar de comer a mi familia? ¿Con qué los voy a vestir? ¿Con qué los voy a calzar? ¿Verdad? Porque a veces cuando viene una prueba económica, Dios te mete a lo que se llama los desiertos, ¿verdad? Te mete a un desierto en el cual pues estás como Israel en el desierto donde no ves para dónde, no ves dónde, como Israel que no veía cómo iba a poder cosechar, cómo iba a poder alimentar a sus animales, ¿verdad? Porque en aquel entonces la economía dependía principalmente de la agricultura. Entonces los judíos, ¿verdad? Los israelitas decían, ¿qué vamos a hacer, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Y se empezaron a preocupar. Y eso les causó conflicto, les causó una crisis de fe muy fuerte, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros pasamos por un desierto económico, una crisis económica, por ejemplo, una prueba de fe, pues muchas veces entramos en conflictos de fe, ¿verdad? Nuestra fe es atribulada, nuestra fe es sacudida, ¿verdad? Es metida en un horno ardiente en el cual a veces hasta sientes que te mueres porque dices, estás acostumbrado a depender del dinero, a depender de las cosas materiales y no depender de Dios. Y en algún tiempo, como decía yo me sentía muy preocupado y decía, bueno, cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a dar de comer a mi familia? ¿Con qué los voy a vestir? ¿Verdad? Hasta que poco a poco empezamos a ver cómo Dios, a pesar de no tener a veces, así había veces que no teníamos ni un peso partido por la mitad para amanecer al otro día. Y eso siempre, cada vez que lo cuento, me llena el corazón mucho porque yo veía cómo al otro día Dios proveía, el Señor proveía para nuestras necesidades económicas. Y fue precisamente ahí donde aprendí eso de que, ¿para qué te preocupas? Observa las aves de los cielos, los animales del campo y todo. Ellos a pesar de que no trabajan, no cobran sueldo, no guardan dinero en el banco, o sea, no tienen un capital económico, aún así el Padre Celestial, aún así Dios es tan poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios son tan poderosos que les dan de comer a cada uno de esos animalitos, ¿verdad? Y entonces el Señor me hizo comprender que con mayor razón nosotros los seres humanos y más los que somos sus discípulos, los que somos sus siervos, con mayor razón tendría especial atención de nosotros, ¿verdad? Y sobre todo, hubo un tiempo que decía yo, estábamos mal económicamente y no teníamos a lo mejor ni para zapatos, ni para comprar ropa nueva. Pero de cualquier manera, de cualquier lugar, la ropa llegaba, el calzado llegaba el dinero para pagar las cuentas de luz, de agua, para el saldo para el teléfono, muchas cosas, ¿verdad? Que obviamente no teníamos así a mano, para derrochar a manos llenas, porque estábamos en pruebas, en tiempos de prueba, ¿verdad? De preparación espiritual, ¿verdad? Pero nunca jamás, yo al menos en lo personal, nunca jamás podré decir que el Señor nos abandonó y nos dejó morir a nuestra suerte. Nunca jamás. Siempre tuvimos algo que comer, algo que llevarnos a la boca, siempre tuvimos un techo bajo el cual vivir y Dios siempre extendía su mano poderosa a favor de nosotros en aquellos entonces.
Y bueno, luego dice el Señor Jesucristo, versículo 30, dice, si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe, verdad? Versículo 31, así que no se preocupen diciendo, o sea, no estén afanosos, no estén ansiosos, o sea, no estén en ese estado de ansiedad, de desesperación, porque a veces caemos en un estado de desesperación. Dice, diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Mire, yo sé que cuando pasamos por tiempos si usted a lo mejor recientemente ha entregado su vida a Cristo y todavía no conoce bien a Dios, yo le entiendo, ¿verdad? Que cuando usted pase por una prueba económica o una prueba de salud o una prueba familiar, problemas con algún hijo en el matrimonio, algún incidente, ¿verdad? Muy tremendo, muy difícil. Yo sé que usted va a pasar por una prueba de fe, ¿verdad? Así como el pueblo de Dios, como Israel pasó por las pruebas de fe, ¿verdad? Cuando estuvo en el desierto. Y va a sentir feo y a lo mejor hasta siente que se muere y hasta siente que Dios lo ha abandonado. Pero déjeme decirle una cosa, Dios nunca abandona a nadie. Dios es infinitamente bueno, compasivo, misericordioso. Y aún nosotros siendo malos, la palabra de Dios dice que Dios no nos paga, no nos da lo que nos merecemos. La palabra de Dios enseña que cada mañana sus misericordias son nuevas y grandes, ¿verdad? Entonces el Señor dice, así que no se preocupen, no se anden preocupando, no anden afanosos y ansiosos, diciendo, ¿verdad? ¿Qué comeremos, qué beberemos, ¿verdad? Porque esa no es la voluntad de Dios, ¿verdad? Esa no es la voluntad de Dios. Número 2, cuando el pueblo de Dios anda afanoso, anda ansioso por las cosas materiales, por la subsistencia y necesidad que tenemos de las cosas materiales para subsistir, sobrevivir en este mundo, el pueblo de Dios se distrae, ¿verdad? Empieza uno a correr como gallina despescuezada y entonces quita uno su atención de las cosas que verdaderamente son prioridades, que verdaderamente son importantes y prioritarias para el reino de Dios. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, nosotros entregamos nuestra vida al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Rey del reino de los cielos, ¿verdad? Al Hijo de Dios, porque la palabra de Dios dice que el Padre le entregó todo al Hijo, lo puso todo en sus manos, ¿verdad? Y lo estableció como su Rey, en su reino. Y ahora, ¿verdad? Nosotros pertenecemos al reino de Dios, al reino de los cielos, gracias a nuestro Rey, amado Rey, Señor Jesucristo. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Y cuando uno se preocupa afanosamente, no es lo mismo tener una cierta preocupación por decir, híjole, ya viene el pago de la casa, ya viene el pago de la letra del coche, ya viene el pago de la colegiatura de mis hijos, ya viene el pago de esto, ya viene el pago del otro, de la luz, del agua. Y en este momento no tengo, ¿verdad? A decir, pero bueno, Dios proveerá. A estar ansiosamente, afanosamente, yo lo que voy a hacer, Dios mío, siento que me muero, me van a sacar de la casa, me van a sacar a los hijos de la escuela. Mire, entre más se afane y se preocupe usted más, la prueba económica, al menos las pruebas económicas o de enfermedad o de dificultades se va a prolongar más. Porque la fe se debe desarrollar, la confianza y la fidelidad, que es lo que engloba la fe, se tienen que desarrollar y entonces Dios tiene que prolongar más las pruebas para que la fe se fortalezca a través de la prueba, del calor de la prueba. Y aparte de eso, aprendamos a estar en lo que debemos de estar y no estar distraídos por los afanes de este mundo. Versículo 32 dice, bueno, 31, así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Porque los paganos, los incrédulos, dice otra versión, dice él, porque los paganos andan tras todas esas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos un modo de pensar así preocupón, que estamos afanosos, ansiosamente preocupados por las cosas que nos ayudan a subsistir y a sobrevivir en este mundo, ojo, nos estamos comportando como los paganos, como los incrédulos, no como cristianos, ni como hijos de Dios, ni como ciudadanos del reino de los cielos. Versículo 33 dice el Señor, palabras magistrales, dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, o esto también, su justicia se traduce también como cumplan con la voluntad de Dios,
y todas estas cosas les serán añadidas. Añadir significa ser dada por regalo. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Y esta es una porción impresionante, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo, podemos ver aquí cómo le está diciendo a sus oyentes, a su pueblo, bueno, al pueblo de Israel en ese momento, en el Sermón del Monte, se supone que le está enseñando al pueblo de Dios y a sus discípulos también, ¿verdad? Las multitudes eran principalmente pertenecientes al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, y aparte a sus discípulos, les está enseñando que la atención principal de su mente, de su corazón, su vista, su mirada, debía de estar fija, debía de estar centrada en el reino de Dios, en las demandas del reino de Dios, en sus principios del reino de Dios y en los intereses y propósitos de Dios y de su reino. ¿Sí? Eso es lo que el Señor prácticamente les está diciendo. La atención de ustedes, no quiero que estén afanosos, preocupados por las cosas, con qué se van a vestir, con qué van a comer. ¿Por qué? Porque Dios ya sabe que todo eso lo necesitan y se los va a dar por regalo. Por lo tanto, en vez de estar embabucados con eso, en vez de estar baboseando, en vez de estar distraídos por la preocupación con esas cosas, lo que ustedes deben de hacer es estar concentrados en el reino de Dios, concentrados en los deseos, los planes, los propósitos, las demandas, los mandamientos de Dios y de su palabra, de su reino. Es lo que deben de hacer, ¿verdad? ¿Por qué dice el Señor esto y por qué la palabra de Dios nos enseña esto? ¿Por qué Dios nos enseña esto en su palabra? Bueno, porque primero que nada, una de las cosas que debemos de saber y entender es que el hombre, el ser humano, tiende a estar más preocupado por la subsistencia de su vida en este mundo que por las cosas espirituales y eternas. Eso es por un lado. Por otro lado, el contexto cultural occidental, no sé si usted lo sepa, pero nosotros tenemos una influencia grecolatina, ¿verdad? Una influencia cultural tanto de los griegos como de los latinos, de los romanos, ¿verdad? Y la cultura grecolatina o los griegos, en el helenismo, así se le conoce, ¿verdad? La cultura griega, el helenismo, ellos tendían a estar más preocupados y más concentrados en las cosas del mundo natural que en las cosas espirituales, ¿verdad? Lo celestial, lo espiritual, lo moral, ¿verdad? Aquellas cosas que no eran físicas, lo metafísico, como ellos le llamaban, ¿verdad? Lo que era más allá de lo físico, ¿verdad? Lo espiritual. No así las culturas, por ejemplo, las culturas orientales tienden a ser más espirituales, más centradas en las cosas que tienen que ver con lo material, con la economía, ¿verdad? Con la política, con las artes, sino en las cosas internas del corazón, o sea, lo espiritual, ¿verdad? Lo trascendental, lo espiritual. Entonces esa es otra razón por la cual, ¿verdad? El hombre, al menos el humano, el latino, el occidental, ¿verdad? Está más centrada su mente, su corazón, ¿verdad? Está más fijada su atención en las cosas materiales de este mundo que en las cosas celestiales, en las cosas espirituales y en las cosas de Dios, en Dios, ¿verdad? Esa es una razón. Y bueno, eso es una causa. Y la razón de esa causa, ¿verdad? De esa situación es una de ellas es, primero que nada, por ejemplo, es el vacío espiritual con el cual cada ser humano nace. Desde que nosotros nacemos vacíos de Dios. La palabra de Dios enseña que por cuanto nosotros hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, por cuanto todos somos pecadores, no hay nada absolutamente de Dios en nosotros. Los griegos decían que había unos ciertos elegidos o predestinados en los cuales habitaba la chispa de la divinidad, y lo cual no es cierto. Dios en su palabra enseña, y precisamente los apóstoles cuando escriben esto rebaten esa falsa doctrina, ¿verdad?, de la predestinación o de la chispa divina, y nos enseña Dios en su palabra que nacemos totalmente vacíos de la gloria de Dios. Adán y Eva estaban revestidos por dentro y por fuera de la gloria de Dios porque habían sido creados a imagen y semejanza de Dios y eran vasos limpios en los cuales la gloria de Dios podía reposar en su ser interior y en su ser exterior. Pero nosotros no es así, ¿verdad? Entonces el vacío espiritual hace que nosotros sintamos esa desconexión con Dios, esa desprotección, ¿verdad? Sentimos que estamos solos en este mundo
Y por ello es que la adquisición de bienes materiales le da cierto sentido de paz y seguridad al corazón del hombre. Cuando usted tiene cosas materiales, usted tiene una buena cuenta del banco, usted tiene una buena casa, tiene un buen coche, tiene un seguro médico, ¿verdad? Tiene bastante ropa para usted, para su familia, o sea, tiene suficiencia de bienes materiales. Hay cierta paz en el alma y en el corazón de las personas, ¿verdad? Eso, bueno, hace que la gente no tenga preocupación, pero como el hombre tiende a estar preocupado por su vida, pues usted no sé si lo sepa, pero los bienes y las riquezas materiales no son eternas en este mundo, no son para siempre, ¿verdad? Entonces la gente cuando empieza a ver que le falta dinero o que empieza a incrementar la crisis económica, pues tiende a preocuparse, ¿verdad? Otra razón por la cual el hombre tiende a poner su mirada, su atención en las cosas materiales y naturales de este mundo es porque el vacío espiritual, ¿verdad? El vacío espiritual que tenemos, y otra es por el sentido de abandono y desprotección que tenemos. El ser humano por naturaleza se siente abandonado y se siente desprotegido. Esto es debido al pecado de Adán, ¿verdad? Cuando hubo una separación entre Dios y el hombre allá en el huerto del Edén. A partir de ese momento entró un sentido de abandono y desprotección en el corazón del ser humano, ¿verdad? Porque aunque es cierto y es real que Dios existe y que Dios nunca abandona ni desampara la obra de sus manos, la verdad de las cosas es que nosotros, al no poderlo ver físicamente, al no poder ver a Dios físicamente, aunque está ahí presente, ¿verdad? Porque Dios, por ejemplo, el aire no lo podemos ver, pero existe. La electricidad no la podemos ver, pero existe, ¿verdad? O sea, son cosas reales. De igual manera, nosotros no podemos ver a Dios físicamente, pero existe. Pero como el hombre tiende a ser muy visual, como no lo puede ver cara a cara, físicamente, como no puede comprobar su existencia, aunque sí existe, eso le crea cierta inseguridad, y por eso es que el hombre tiende a buscar, tiende a tratar de tranquilizar esa inseguridad, tratando de llenarse de cosas, su vida de cosas materiales. Otra razón es que el hombre tiende a confiar solo en sus fuerzas y en lo que tiene delante de sus ojos. Por eso es que el hombre tiende a fijar su mirada en las cosas materiales, en las cosas naturales, y no en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque como solamente estamos acostumbrados a confiar en lo que vemos y en lo que podemos palpar, y a Dios no lo podemos ver ni palpar físicamente, aunque como acabo de mencionar, Dios es real. Entonces eso hace que la gente tenga inseguridad, tenga afanes, ¿verdad? Y bueno, por esa razón es que el Señor Jesucristo en una parte de esta porción les motiva a reflexionar en el cuidado, en el maravilloso, glorioso, todopoderoso y amoroso cuidado de Dios con su creación, para que se den cuenta que no están desamparados. Y la palabra de Dios, por ejemplo, dice en el Salmo 136, versículo 25, dice: el Señor alimenta a todos los seres vivos, su misericordia permanece para siempre. ¿Sí? La palabra de Dios dice que cuando Dios dice algo, Dios no miente ni se arrepiente, ¿verdad? Si dice algo, si dijo algo, ¿acaso se retractará? Si dijo algo, ¿acaso se arrepentirá de lo que ha dicho? No, Dios cuando dice algo, cuando dice que Dios alimenta a todos los seres vivos, es porque Dios alimenta a todos los seres vivos, porque Dios en su justicia y en su fidelidad está totalmente comprometido con sus promesas y sus principios. Salmo 145, versículo 15 al 16 dice: todos fijan en ti su mirada, y tú les das su comida a su tiempo. Cuando abres tus manos, colmas de bendiciones a todos los seres vivos. Y déjeme decirle una cosa: Dios siempre tiene compasión y misericordia del hombre. Es cierto que hay lugares como, por ejemplo, países en África, países en la actualidad como Venezuela, como Cuba, y esperemos que México no vaya para allá, ¿verdad? Pero hay lugares donde la gente está sufriendo mucho, está sufriendo carencias, escasez y hambre, pero esto ha sido resultado, por un lado, de sus malas decisiones políticamente hablando, y por otro lado, resultado de sus creencias espirituales y religiosas, porque hay lugares donde la gente elige el pecado, elige la brujería, elige la idolatría, religiones idolátricas, paganas idolátricas, creencias o religiones diabólicas, como la hechicería, el vudú, como Haití, por ejemplo, ¿verdad? En África hay países donde hay mucha hechicería,
Venezuela, Cuba, ¿verdad? Donde hay hechicería, santería, muchas cosas de eso. Todo eso trae mala maldición, todo eso trae maldición a la tierra y por eso es que la gente ahí la está pasando difícil. Pero países donde la gente cree en Dios, trata de agradar a Dios, ¿verdad? Buscan el consejo del Señor, ¿verdad? Buscan vivir una vida agradable, ahí está la gracia, el favor y la bendición. Pero a pesar de que esos países, aunque están en una tremenda escasez económica, aún así Dios nunca jamás abandona a nadie, nunca lo deja sin un pedazo de comida, sin un trapo, sin una vestimenta para ponerse, para cubrirse. Ahora bien, los afanes de la vida, mire, las preocupaciones de la vida en este mundo, como por ejemplo el alimento, la ropa, la vivienda, los recursos económicos, la salud, la estabilidad, el bienestar familiar y muchas otras cosas son muy buenos distractores para el pueblo de Dios. No estoy diciendo que no sean cosas en las cuales no debemos de tener cierto cuidado, porque Dios nunca nos manda que seamos irresponsables. No, Dios nunca dice en su palabra, ¿verdad? Acuéstate, échate a dormir y espera que todo te caiga del cielo. No, 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 no. Porque Dios nos manda a ser trabajadores, a ser diligentes. Pero lo que no nos manda o lo que no nos permite es que nosotros estemos preocupados ansiosamente por todas estas cosas, porque eso va a ser, ¿verdad? Eso va a hacer que tu atención la fijes en otra cosa, ¿verdad? Que es precisamente lo que tanto te preocupa, ¿verdad? Y pierdas de vista a Dios y el reino de Dios y sus prioridades, sus deseos, los deseos del Señor, ¿verdad? Sus planes, sus propósitos. Y todo esto como acabo de mencionar, todas estas cosas y muchas otras cosas más, la salud y muchas otras cosas más, la escuela, los hijos, el poder tener una mejor casa, una mejor vivienda, una mejor forma de vida en este mundo, tienen un buen potencial para distraer, en este caso al pueblo de Dios, de lo que verdaderamente es importante, de lo espiritual, ¿verdad? Y de lo que Dios desea para su pueblo en este mundo y lo que desea en lo cual esté concentrado. Buscar primero el reino de Dios y su justicia implica dar la máxima prioridad a Dios y a su voluntad en todos los aspectos de la vida. Vuelvo a repetir, perdón. Buscar primero el reino de Dios implica dar la máxima prioridad al Señor y a su voluntad en todos los aspectos de la vida, haciendo que nuestras acciones y decisiones se alineen con sus principios, se alineen con sus planes, sus propósitos, sus deseos y sus anhelos. Eso es lo que implica buscar primero el reino de Dios. Y esto obviamente significa vivir con un enfoque en el amor, la justicia y el servicio, confiando en que Dios suplirá nuestras necesidades básicas y nosotros nos enfocamos en lo prioritario, en el reino de Dios, ¿verdad? En todo lo que tiene que ver el reino de Dios, con los mandamientos, con la santidad, con la justicia, con la fidelidad, con el servicio a Dios, con el amor al prójimo, etcétera, etcétera. Todas las cosas que tienen que ver con el reino de Dios, el gobierno, la influencia espiritual del Señor, ¿verdad? Y si nosotros, como dice esto, significa vivir con un enfoque en todas las cosas del reino de los cielos, confiando en que Dios suplirá nuestras necesidades básicas, porque no te puedes andar preocupando, vuelvo a repetir, no estoy diciendo de no ser diligente y trabajador, no estoy hablando de eso, no estoy hablando de ser un perezoso, un holgazán, esperando que todo te caiga del cielo, esperando que la gente te dé las cosas de gracia y de misericordia, ¿no? Porque Dios nos manda a ser trabajadores diligentes, pero Dios no nos manda que andemos ansiosamente preocupados por las cosas materiales. Nosotros debemos de confiar que Dios nos va a proveer lo que necesitamos. Ya lo he mencionado en otras ocasiones, ¿verdad? Y en estos últimos tiempos han pasado muchas cosas, pero algo que me tenía un poco preocupado y afanoso, un poco afanado, preocupado, era que por razones económicas de salud y otras cosas, por un tiempo dejé de pagar, aquí en México se le llama tenencia o derechos vehiculares de mi moto, de mi vehículo con el cual trabajo. Y había la amenaza de parte del gobierno estatal aquí en el estado de Veracruz, en México, de que este próximo 2026 iban a empezar a detener a los vehículos que no se hubieran puesto al corriente y hubieran reemplacado sus vehículos, ¿verdad?
Entonces sí estaba yo un poco preocupado, decía yo, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. No veo de dónde sacar el adeudo, porque para esto el gobierno, si tenías, por ejemplo, yo debía alrededor de 5 o 6 mil pesos. El gobierno, el gobernador anterior o el gobierno estatal anterior triplicó las deudas, de 5 mil se disparó a 17 mil pesos. O sea, obviamente dices, esto tiene fines recaudatorios y antes de salir se quieren llevar una muy buena cantidad de dinero, ¿verdad? Que no pasa, bueno, pasa en algunos países, pero creo que en México no pasa. El caso es que yo estaba preocupado y decía, Señor, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Porque, o más bien, ¿qué vas a hacer, Señor? ¿Me vas a dar otra moto para trabajar? ¿Me vas a dar el dinero? ¿O qué es lo que vas a hacer? Y mire, en su infinita compasión y misericordia, el Señor movió, porque la Biblia dice que Dios tiene el control de los reyes, del corazón de los reyes, y Él los mueve hacia donde Él quiere, según sus propósitos, sus planes. Porque el corazón de los reyes Dios lo puede mover para bendecir, pero también para castigar y disciplinar al pueblo por sus pecados, su idolatría. Pero bueno, la gobernadora del estado de Veracruz decidió hacer una condonación de adeudos y solamente pagar un pago mínimo para de derechos vehiculares, ¿verdad? De casi 1,000 pesos, imagínense, de 17,000 a 1,000 pesos. Me dijeron, me fui a ver, pasé a ver a mi mecánico, el que me arregla mi vehículo, y me dice, oiga, ¿sabe qué? Hay condonación de adeudos, con 989 pesos se puede poner en regla, vaya usted a ver, ¿verdad? Hice mi cita y bendito sea el Señor, pude pagar lo que el gobierno me había, primero que nada lo que debía, y aparte lo que me habían triplicado, ¿verdad? Hacienda del Estado me había triplicado ese adeudo por tres, por dos, por tres. Y gracias al Señor, gracias a Dios, pude reemplacar mi vehículo. Dios me quitó, el Señor me quitó esa preocupación. Estaba yo esperando que hiciera algo, porque ya a lo largo de los años Dios siempre ha hecho cosas, el Señor siempre nos ha sacado adelante, ¿verdad? Nos ha sacado adelante, y precisamente es lo que Dios desea, que no nos preocupemos, o sea, no que seamos indolentes, y ay, pues que las cosas rodeen, Dios las compondrá. No, Dios quiere que no perdamos las cosas de vista, pero también no quiere que esas cosas en las cuales temporalmente fijamos la atención nos distraiga de lo prioritario. ¿Y qué es lo prioritario? Aunque usted no lo crea, por encima de la familia, por encima de la prosperidad y estabilidad y seguridad bienestar material y familiar, económicamente hablando, primero para nosotros los que pertenecemos al reino de Dios, los que pertenecemos a Cristo, primero está el reino de Dios y sus demandas, su justicia. Aunque usted no lo crea. Y aunque mucha gente, porque esa es otra de las cosas que he estado reflexionando y que Dios ha estado hablando a mi corazón, es que la iglesia actual, la iglesia del siglo XXI, está sumamente distraída en cosas de política, geopolítica, cuestiones de asuntos climáticos, las agendas, ¿verdad? Que hay a nivel mundial del aborto, del feminismo, las guerras, etcétera, etcétera. Está la iglesia, está las crisis económicas que se están dando, ¿verdad? Y que cree, ¿verdad? Que lo más tremendo es que la iglesia está sumamente embebida en eso. Mucha gente cristiana todos los días se encuentra más preocupada por lo que está pasando en el mundo, por lo que está pasando en su familia, por lo que está pasando en su economía, que por lo que está pasando en el reino de Dios, en el reino de los cielos, que por las demandas, prioridades e intereses del reino de Dios, aunque usted no lo crea, aunque sean cristianos congregantes asiduos, aunque sean aleluyos que constantemente se están congregando, constantemente están alabando y adorando al Señor verdaderamente, verdaderamente. Yo me he dado cuenta a lo largo de los años, este año, si Dios lo permite, y si el Señor me lo permite, me presta vida, voy a hacer aproximadamente 26 años de conocer de Dios, de conocer a Cristo, de conocer al Señor. Y a lo largo de estos años, una de las cosas que Dios me ha permitido darme cuenta es que mucha gente cristiana evangélica en la actualidad está más preocupada por las cosas que pasan en el mundo que por el reino de Dios, por el reino de los cielos, ¿verdad? Y mucha gente cristiana, ¿verdad? Mucha gente cristiana en la actualidad
dice cosas como, por ejemplo, ¿cómo voy a estar solamente esperanzado a la voluntad de Dios y no voy a hacer nada por mi vida? O sea, yo tengo que trabajar, yo tengo que echarle ganas. Hay un dicho vulgar que se dice aquí en México que es, necesito andar tras la chuleta, o sea, tras el sustento, tras el alimento, ¿verdad? Y como decía, yo no se trata de echarse a dormir, ¿verdad? En una hamaca y esperar que todo te caiga del suelo. Es cierto que tenemos que trabajar para conseguir nuestro sustento, estar al pendiente de nuestros asuntos personales, familiares, de nuestro trabajo, de nuestro negocio y otras actividades sociales que tengamos. Pero lo que el Señor Jesucristo está hablando en esta porción que inicial, la que estamos estudiando, es que ninguna de nuestras actividades y prioridades personales, familiares o económicas deben de estar por encima de las prioridades e intereses del reino de Dios y de su reino. ¿Sí? De igual forma, no debemos de vivir preocupados solamente por nuestro bienestar temporal, bienestar personal y temporal en este mundo, ¿verdad? Porque eso sería vivir como viven los paganos, como viven los inconversos, los incrédulos, los que no son cristianos o los que no pertenecen a Cristo, ¿verdad? Ahora, rápidamente vamos a irnos para ver cuáles son las prioridades principales del reino de Dios. La primerita prioridad del reino de Dios y de sus deseos es establecer una relación personal con Dios. Y esto sabemos, como sabemos por la palabra de Dios, la única forma de llevar a cabo, la única forma de poder establecer una verdadera relación y comunión íntima con Dios y entrar en el reino de Dios es a través de la fe y obediencia en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías Salvador. ¿Por qué decimos esto? Porque el mismo Hijo de Dios, o sea, Dios mismo dijo, en Juan 14:6 está registrado, dice, Jesús les contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Jesús dijo, nadie puede entrar al reino de los cielos, ni mucho menos algún día acercarse a Dios, a entrar al reino de Dios, y ni mucho menos tener un contacto y comunión íntima con Dios, si no es a través de mí. Yo soy el medio, yo soy el camino, yo soy el vínculo. Nadie puede acercarse a Dios, ni por ninguna religión, filosofía, metafísica, bautismo, etcétera, etcétera. No, solamente a través de la fe y obediencia en el Hijo de Dios. Otro factor para llevar una perfecta relación con Dios es el arrepentimiento, ¿verdad? Son las prioridades, estamos hablando de las prioridades del reino de Dios y otro es el arrepentimiento. Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. O sea, apártate del pecado, apártate de tus malos caminos que te alejan de Dios, para que al apartarte de eso te puedas acercar a Dios verdaderamente. Otra de las prioridades del reino de los cielos es obedecer todas las enseñanzas y mandamientos de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre Celestial que están en la Biblia. Juan capítulo 15, versículo 10 y luego versículo 14 dice de la siguiente manera. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ustedes serán mis amigos si hacen lo que les mando. En pocas palabras, el Señor dice, si ustedes me obedecen, van a estar bien conmigo y obviamente van a estar bien con Dios y van a estar bien con el reino de Dios. Hechos 5:29 dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. Si no hay una obediencia plena y total al Señor, una obediencia plena y total a Dios, a su palabra, a sus mandamientos y enseñanzas, entonces no puede haber una verdadera comunión íntima con Dios y con el reino de los cielos. Por eso dice la oración, ¿verdad? La oración del Padre Nuestro dice, venga tu reino a nosotros. Cuando le pedimos a Dios que venga su reino, obviamente para que venga su reino nosotros debemos de estar dispuestos a movernos en obediencia en el reino de Dios, si no, el reino de Dios nunca va a venir a la vida de nadie. Otra prioridad del reino de los cielos, del reino de Dios, es expandir el reino de Dios y su salvación al mundo. Mateo 28, versículo 18 al 20 dice de la siguiente manera. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo.
tenemos la obligación y la responsabilidad, la prioridad del reino de los cielos. Una de ellas es expandir el reino de Dios y hacer que Dios alcance a cada vez a más gente, o sea, expandir la salvación de Cristo al mundo, y para ello es necesario predicar el evangelio, ir a toda criatura y hablarle acerca de Dios, hablarles acerca de Cristo, de Jesús, y que la salvación solamente viene por la fe en Jesús. Fe y obediencia. Otra de las prioridades del reino de los cielos es que nosotros como ciudadanos, porque la palabra de Dios dice que nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. La Biblia dice, la palabra de Dios dice que cuando un pecador se arrepiente, se vuelve a Dios y Dios se entrega a Cristo, dice que en ese momento su nombre es escrito en el libro de la vida. ¿Qué es el libro de la vida? El libro de la vida es el registro de los ciudadanos del reino de los cielos. Entonces, en el momento que nos arrepentimos, en el momento que creemos en Jesús y entregamos nuestra vida a Cristo Jesús y lo hacemos verdaderamente nuestro amo y Señor y nuestro Salvador, en ese momento, cuando nos volvemos a Dios, en ese momento somos reconocidos como, aparte de ser reconocidos como hijos de Dios, somos reconocidos como ciudadanos del reino de Dios. Y por lo tanto, es de suma importancia ser o dar un buen testimonio, ser un buen testimonio del reino de Dios, o sea, dar un buen testimonio. ¿Qué quiere decir un buen testimonio? Pues demostrar que verdaderamente estamos viviendo como a Dios le agrada, que verdaderamente Cristo Jesús está en nuestro corazón por la forma en la que vivimos. Porque se dice por ahí, ¿verdad?, que del dicho al hecho hay un gran trecho, y hay otro dicho popular en México, perdón, porque yo soy muy dichoso. Hay un dicho popular en México que dice que de lengua me como un plato. O sea, la gente puede hablar mucho y decir mucho, decir yo soy amén, aleluya, gloria a Dios, yo soy muy evangélico, muy cristiano, pero nuestros actos demuestran lo contrario. Por eso dice el Señor, Mateo 5, versículos 14 al 16, dice, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. No se enciende una lámpara y luego la pone, dice, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Fíjese qué tremendo, que esto es algo muy, muy interesante, y aparte de ser interesante es algo muy tremendo, ¿verdad? Porque Dios dice, deja que tus buenas acciones brillen delante de todos. O sea, deja que la gente vea tu buena manera de vivir. Vean que Cristo verdaderamente está arraigado en lo profundo de tu espíritu. ¿Cómo lo van a ver? Por la forma en la cual vives. ¿Cómo vives? Como vivió Jesús en este mundo. Otra de las prioridades del reino de los cielos es concentrar la mente y el corazón en las cosas celestiales, en las cosas del reino de Dios. Colosenses 3, versículo 2 y 3 dice, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo Jesús. La esencia principal de esto es no inmiscuirse en cosas pecaminosas, en cosas vergonzosas del mundo, porque está el problema de Colosas, de todas las iglesias de origen gentil, ¿verdad? La inmoralidad, la idolatría, el paganismo, y el participar en diversiones perversas, ¿verdad? Como asistir al Coliseo y ver la matanza de los gladiadores, matanza de animales y muchas cosas, ¿verdad? Inmiscuirse en participar en banquetes idolátricos y cosas así, ¿verdad? Pero también en diversiones que son propias del mundo solamente, ¿verdad? Que no son propias del reino de Dios. Y entre esto, ¿verdad? Concentrar la mente y el corazón en las cosas celestiales, por ejemplo, está la alabanza. Hoy en día se ve a mucha gente que en sus casas, en sus dispositivos móviles, por ejemplo, en vez de traer una playlist, o sea, una lista de reproducción, de alabanza cristiana, de cantos al Señor, de cantos para Dios, trae música del mundo, ¿verdad? Música pagana, como se le llama, ¿verdad? O música del mundo. Acuérdese que el día que usted entregó su vida a Cristo
fue trasladado del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. O sea, usted ya no pertenece al mundo, usted ahora pertenece a Cristo y por lo tanto sus deseos e inclinaciones, sus afectos deben de estar centrados y concentrados y arraigados en las cosas del reino de Dios. Y una de las cosas del reino de Dios es precisamente la alabanza. La alabanza y los cánticos de alabanza y adoración. Y no es propio. Mire, yo no creo que un demonio, si los demonios pudieran tener un smartphone, ¿verdad? O un reproductor, ¿verdad? De música. Yo no creo que en su playlist tuvieran alabanzas cristianas, ¿verdad? Alabanzas canciones que le dieran alabanza y gloria a Dios. No, ellos obviamente tendrán música, si es que lo pudieran hacer, tendrían música que alabaría a Satanás, ¿verdad? Rock pesado, heavy metal, ¿verdad? Y cosas así, ¿verdad? Música satánica. Obviamente nosotros no debemos de ser acordes en cuanto a la música, la alabanza, acordes a las creencias que nosotros profesamos. Si nosotros profesamos que somos cristianos, bueno, pues entonces se supone que pertenecemos al reino de Dios. Y en cuanto a la música, la prioridad debe ser la alabanza. No estoy diciendo que en algún momento dado, ¿verdad?, usted no pueda contratar un trío romántico, un mariachi, ¿verdad?, un grupo, para llevarle serenata a su esposa y le canten algunas canciones bonitas de amor, ¿verdad? Porque no todo lo que hay en el mundo es malo, hay cosas en el mundo que son buenas, que son rescatables, ¿verdad? Pero de eso que sea, la constante sea en cuanto a la alabanza, por ejemplo, sea música del mundo, pues eso denota mucho que hay en el corazón, porque la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Y también de lo que abunda del corazón denota la forma de vivir o la vida de la persona, si tiene vida eterna o vive en la carne. Otra de las cosas con respecto a esto de concentrar la mente y el corazón en las cosas celestiales tiene que ver con los entretenimientos o entretenimiento cristiano, como por ejemplo películas cristianas, series bíblicas, obras de teatro y eventos cristianos, evangelísticos, ¿verdad? Hay países donde la cultura es cristiana, es evangélica y la mayoría de por ejemplo, hasta las escuelas, hacen representaciones cristianas, representaciones bíblicas, cuentos de origen cristiano bíblico, ¿verdad? Y eso es lo que se imparte en las escuelas, los eventos en la calle, ¿verdad? Otra de las cosas en las cuales debemos estar concentrada nuestra mente, como dice Colosenses 3, es en enseñar la Biblia a otros, ¿sí? En amoldar el modo de pensar y de hablar a la vida eterna, ¿verdad? A la vida de Dios, a la palabra de Dios, a lo que Dios agrada. En perseverar en la oración, porque ahora decimos, es que está difícil la crisis, me tengo que parar más temprano no para orar, sino para prepararme para irme a trabajar más temprano a mi negocio y producir más, en vez de perseverar en la oración, ¿sí? Perseverar en la oración también implica con apartar un tiempo específico para orar, que de preferencia debería ser en la mañana. Si usted no puede en la mañana por X o Y razón, que debería ser lo que es lo más conveniente, pues hágalo en la noche. Pero resulta que ahora el tiempo que le pertenece a Dios, el tiempo que le pertenece al Señor, se lo dedicamos a las distracciones, a otro negocio, o ahora, ¿qué cree? A las redes sociales, que podemos estar estar absortos, ¿verdad? Estar ahí absorbidos por las redes sociales 2, 3 horas, 4 horas, y no podemos agarrar por lo menos media hora de nuestra vida, una hora para orar, para tener comunión íntima con Dios. Es delirante esto que le digo, verdaderamente en la actualidad. Yo veo mucha gente evangélica, cristianos que están metidos por horas en las redes sociales y no tienen ni siquiera 20 minutos para dedicárselos a la comunión íntima con Dios a través de la oración. No miento, verdad digo, no miento, pero las cosas están así en la actualidad. Otra cosa es también prioridad, ¿verdad? Es ahondar en el estudio bíblico todos los días para poder compartir ese conocimiento bíblico con otros y también para edificación propia. Y una de las prioridades del reino de los cielos es servir diligentemente a Dios en su reino. Romanos capítulo 12, versículo 11 dice, nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con fervor, con el fervor que da el Espíritu. Y mire, todas y cada una de nuestras prioridades siempre deben de girar en torno a las prioridades del reino de Dios, no al revés.
Si Dios tiene prioridades, como por ejemplo buscarlo, orar, estudiar su palabra, servirle, evangelizar, ayudar a los pobres, a los necesitados, ¿verdad? Y nosotros tenemos que cumplir con nuestro trabajo, con nuestra familia, etcétera, etcétera. No podemos poner por encima nuestras prioridades personales y familiares por encima de las prioridades de Dios. Obviamente cada cosa tiene un tiempo. Para cada cosa tiene un tiempo, para todo hay un momento. Pero por encima de las prioridades personales y familiares, que son parte de nuestras prioridades personales, primero están las prioridades del reino de Dios y su justicia. Señor, como dice ahí en Mateo 6:24, que nadie puede servir a dos señores, nos advierte que no es posible ser esclavo de Dios y a la vez ser esclavo del dinero y de las riquezas. O sea, no se puede. No puedes dedicar tu vida para, para forjarte un buen futuro económicamente hablando en este mundo, porque eso implica tiempo, esfuerzo, sacrificio y toda tu vida. Y no puedes a la vez dedicar toda tu vida al reino de Dios al mismo tiempo. No se puede, no se puede. O sea, es como el soldado que decía yo hace rato, no puedes tratar de llevar una vida civil y a la vez llevar una vida militar o castrense, no se puede. Si se mete al ejército, prácticamente ya se vendió, está vendido totalmente para el ejército. Y su vida está totalmente sujeta a las prioridades del ejército. Iguales con Cristo. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, tu vida, mi vida tiene que estar totalmente sujeta a las prioridades, necesidades, deseos, propósitos y principios del reino de Dios. ¿Sí? No hay de otra. Por lo tanto, amados hermanos, ¿verdad? No podemos decirle al Señor, ay Señor, ahorita no puedo ir a evangelizar o visitar a los enfermos porque tengo mucho trabajo y me está yendo muy bien económicamente, ¿verdad? No, está bien que te esté yendo bien económicamente, pero llega un momento en el cual dices, hasta aquí nada más porque tengo que cumplir con las prioridades que están por encima de mi prosperidad y bienestar económico. ¿Qué es? Una de ellas es servir a Dios, evangelizar, visitar enfermos. También no le podemos decir al Señor, ay Señor, no voy a poder tomar el curso bíblico de cómo servir con excelencia en el reino de Dios porque choca con mi tiempo de calidad con mi familia. El sabadito es tiempo de salir con la familia, a pasear, a divertirse, al cine y el curso dura tres meses y ¿cómo voy a dejar a mi familia encerrada por 3 meses, Señor? Pobrecitos. No, o sea, no se puede. Todos necesitamos discipulado y adiestramiento bíblico. Todos los que somos cristianos, todos los que creemos en Jesús y hemos entregado nuestra vida a Cristo, y Dios es nuestro Padre, nosotros tenemos la necesidad, más que obligación y necesidad de tener discipulado y adiestramiento bíblico para conocer mejor a nuestro Dios y poder servirle mejor. También no podemos decirle, ay Señor, no voy a poder tomar el discipulado bíblico, ¿verdad? El discipulado teológico, porque tengo que llevar a mi familia al súper ese día, ¿verdad? Tengo cosas que hacer, ya estoy muy cansado, salgo cansado y todavía llego a mi casa. Como dice la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿verdad? Dice que los hombres también deben de lavar trastes y hacer qué hacer en la casa, ¿verdad? Si tú eres albañil, por ejemplo, vas a llegar tan molido que no vas a querer levantar ni un papel del piso en tu casa porque llegas molido, ¿verdad? Pero bueno, aunque llegue uno cansado, ¿verdad? Dios dice que si hay un servicio, hay que ir al servicio. Si hay un discipulado, hay que ir al discipulado. Si hay que ir a visitar a un enfermo, a orar por alguien que está mal, que tiene hay que ir, porque son prioridades del reino de los cielos que están por encima de nuestras prioridades como el descanso, por ejemplo. Claro que llega un momento en el cual para todo tiene un momento, un tiempo, ya estás muy cansado, bueno, pues ya, párale y mañana será otro día y tendrás que hacer tanto lo tuyo como lo prioritario del reino de Dios. También, imagínense, no podemos decirle al Señor, ay, no puedo ir, el Señor te está llamando a servirle, ¿verdad? A la obra, al ministerio, para servirle en otra ciudad. Y no le podemos decir, ay, Señor, es que no puedo ir porque a mi esposa no quiere dejar a sus familiares, mi esposa no quiere dejar a sus papás, mis hijos no quieren cambiar de escuela porque ya se acostumbraron a sus amiguitos. ¿Cómo los voy a sacar de su escuela, Señor? Y el Señor dice, ¿y luego? Pues no eres mi siervo. No te entregaste a mí, no te convertiste en mi esclavo. Tienes que estar a lo que yo te diga.
no yo a lo que tú quieras. Y aunque usted no lo crea, mire, con respecto al dinero, ¿verdad? El dinero, las riquezas y los bienes temporales en este mundo pueden ser un gran estorbo para el reino de los cielos. Por eso es que muchas veces el Señor le levanta la canasta a la gente y no le permite prosperar económicamente hablando, porque se da cuenta que la prosperidad económica va a ser un gran estorbo para ellos. Y hay gente cristiana evangélica que tiene una facilidad para hacer dinero, para prosperar económicamente, pero porque se da cuenta que eso no le estorba, que dice, no, a mí el dinero no me interesa, y a mí lo que me interesa, yo quiero servir a Dios. Y si el Señor me está bendiciendo, me está prosperando, pues le voy a servir mejor, ¿verdad? Voy a viajar a donde hace falta evangelizar, voy a ayudar a componer el templo, voy a ayudar, ¿verdad? Para hacer despensas y repartir entre los pobres, para comprar tratados evangelísticos, repartirlo con la gente que no conoce al Señor todavía, que no ha sido salvo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, por último, quisiera ya terminar, me estoy extendiendo un poquito, pero no quisiera dejar de lado este punto de esta enseñanza, el último, que es la distracción del diablo. Mira, a lo largo de los siglos sabemos perfectamente que el diablo siempre se ha encargado de desviar al pueblo de Dios de la voluntad, de los propósitos e intereses del Señor y del reino de los cielos. Y esto lo hace tanto a través de tentaciones para pecar, para alejarnos, como a través también de cosas buenas como el deseo de adquirir bienes materiales, diversiones sanas, distracciones, esparcimiento, la vida familiar, el poder tener un buen trabajo, un buen negocio, deportes, redes sociales, activismo político, social, etcétera, etcétera, etcétera. Estas cosas, ¿verdad?, que acabo de mencionar en sí mismo no tienen nada de malo. Lo malo es cuando esto lo ponemos por encima, cuando choca con los intereses y prioridades del reino de Dios. Ahí es cuando se convierte en un problema verdaderamente, ahí es cuando se convierte en pecado. Esa es la verdad de las cosas. Primero que nada debemos de saber, ¿verdad?, que debemos de entender y comprender que solamente tenemos una sola vida. No tenemos dos vidas, no tenemos tres vidas, o sea, no hay reencarnación, no vuelves, te vas y vuelves y te vas y vuelves cíclicamente como enseña la herejía esa de la reencarnación. Eso no es cierto, no es bíblico. Solamente tenemos una sola vida y solamente tenemos una sola cantidad de tiempo. Y una vez que hemos venido a los pies de Cristo, debemos de elegir, ¿sí? Debemos de tomar la decisión y elegir a quién debemos de servir. Si debemos de servir a Dios totalmente, al reino de Dios, o debemos dedicarnos a servir a las riquezas, o sea, a buscar la prosperidad económica, material y el bienestar temporal en este mundo, lo cual se le conoce como hedonismo, así se le conoce. Es una forma de vida el hedonismo. Y dependiendo lo que decidamos, a eso nos debemos de ceñir, pero no se puede servir, o sea, no se puede decir que eres cristiano y pretender servir a Dios cuando estás totalmente enfocado en la prosperidad material y económica y en las cosas de este mundo, y no lo estás con Dios, no estás comprometido con el Señor, ¿verdad? Como decimos en México, no se puede chiflar y comer pinole al mismo tiempo. O usamos toda nuestra vida, claro, sin ser irresponsables con nuestros asuntos, para servir a Dios y a su reino, o bien usamos toda nuestra vida para procurarnos prioritariamente el bienestar temporal y material en este mundo para tener una buena vida. En ocasiones y en casos especiales, escuche, habrá que elegir entre la estabilidad y la prosperidad familiar, ¿sí?, o tener que ir a servir a Dios a alguna zona alejada de la civilización y de las comodidades. A veces, tanto uno como la familia tiene que hacer sacrificios por el reino de Dios. ¿Sí? A veces. Esto no es para todos, obviamente, es para los que el Señor está llamando. O bien es para aquellos que dicen, híjole, es que nadie en la iglesia quiere ir a predicar allá a la montaña, a una zona alejada, ¿verdad? Un pueblito, una región que está alejada, donde no hay templo, no hay choza sino la enseñanza, la predicación se da a campo abierto, ¿verdad? Y ahí la gente se reúne, se sienta en el pasto, en el piso, como era en la antigüedad, y ahí está el hermano, el pastor, enseñándoles y predicándoles, ¿verdad? Hacen falta misioneros, muchos misioneros. Y hacen falta tanto misioneros fuera como hacen falta misioneros en las ciudades, porque la obra misionera también se debe llevar a cabo en las ciudades. O sea, evangelismo en las ciudades, algo que está muy tirado, muy tirado. En ocasiones, incluso por servir al reino de Dios, al reino de los cielos, habrá que elegir entre la paz y la seguridad familiar
y el riesgo y el peligro de servir a Dios y predicar el evangelio en lugares donde el evangelio está prohibido, donde hay el peligro de que te metan a la cárcel, inclusive de que te maten, ¿verdad? Por el gran rechazo que hay para los cristianos, para la palabra de Dios, ¿verdad? Porque Satanás, hay países donde Satanás usa a la gente de ese país para matar y perseguir el evangelio y a los cristianos. Y si Dios te está llamando, tendrás que elegir entre ir allá, arriesgarte tú, arriesgar a tu familia, o quedarte en la paz y la seguridad de tu comodidad, de tu localidad. El diablo es muy astuto, ¿verdad? Satanás es muy astuto, y para desviar al pueblo de Dios siempre se busca la manera y lo incitará a priorizar razonablemente a la gente, priorizar razonablemente su bienestar, su paz, su tranquilidad, su prosperidad, la seguridad personal y familiar, ¿verdad? Por encima de los intereses, planes y propósitos del reino de Dios. El diablo es esto que hace, lo hizo con Jesús cuando lo tentó en el desierto, ¿verdad? Después de aquellos 40 días que ayunó en el desierto, lo incitó a tomar el camino corto para retomar el control del mundo, ¿verdad? Al ofrecerle prosperidad económica, le dijo, cuando le dice, todos estos reinos del mundo te daré si postrado me adorares, ¿verdad? O sea, evítate la pena, ¿verdad? ¿Quieres retomar el control de la humanidad, del mundo? Evítate la pena de ir a la cruz. Evítate la pena del sufrimiento, el sacrificio y el dolor. Y mira, ríndete ante mí, adórame a mí, y yo te voy a dar todo, todo te lo voy a dar. Que siendo como era mentiroso no es cierto, ¿verdad? Pero lo quería hacer tropezar, lo quería hacer quería que tomara el camino fácil, el camino que no era la voluntad de Dios, porque la voluntad del Señor, la voluntad de Dios, del Padre para Jesús, para su Hijo, era que tomara el camino difícil, que tomara el camino del sacrificio, del sufrimiento y del dolor. Y a veces la vida cristiana así es, porque nosotros debemos de vivir como vivió Jesús en este mundo. Tengamos mucho cuidado de que a veces, en vez de estar adorando a Dios, creyendo que estamos adorando a Dios, verdaderamente a quien estamos adorando es al diablo, a Satanás, o a nosotros mismos, aunque seamos evangélicos y creyéndonos muy cristianos. ¿Por qué? Porque no estamos centrados, concentrados, con nuestra mente, nuestro corazón fijos en lo que Dios desea, lo que Dios anhela, los propósitos de Dios. Debemos de tener mucho cuidado, porque en la actualidad esto es una realidad palpable, tangente, hasta el día de hoy, ¿verdad? Y si usted y yo no tenemos cuidado, puede ser, como vuelvo a repetir, que estemos más priorizados, más concentrados. Nuestra atención puede estar puesta en las cosas de este mundo y en la búsqueda del bienestar temporal, la prosperidad material, en vez de tener la atención puesta en lo que Dios desea y anhela verdaderamente para su reino y para nosotros. Y mire, ya no quiero hacer mucho alarde, no quiero hacer mucha más preámbulo ni nada, pero sí me gustaría decirle, como dijo el Señor, no se puede adorar a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. El que adora las riquezas no adora a Dios y automáticamente estará adorando al diablo. Porque el quitar tu atención, si tú eres cristiano, tú has entregado tu vida a Cristo y quitas tu atención de lo prioritario que es buscar primeramente el reino de Dios, entonces si no adoras a Dios estás adorando otra cosa, y eso es idolatría, y eso va de la mano con la adoración al príncipe de este mundo. Entonces, mucho cuidado, amados amigos, amados hermanos. Espero que esta enseñanza haya sido entendible, que evaluemos nuestra forma de vivir como estamos viviendo, que le pidamos discernimiento al Espíritu Santo para que nos muestre lo que hay verdaderamente en nuestro corazón con respecto a este asunto, y que si logramos darnos cuenta que estamos equivocados, viviendo equivocadamente, priorizando lo material y lo natural por encima de lo celestial y espiritual, pues que nos ayuda a arrepentirnos, a volver al camino y a encaminarnos en lo que Dios desea que hagamos, verdaderamente. Que Dios me los bendiga mucho, que tengan una excelente y bendecida tarde. Si el Señor lo permite, nos vemos esta media semana en la reflexión bíblica. Le pido que oren por un servidor, ¿verdad? He tenido algunos problemas, dificultades, por ahí, ¿verdad? De hecho, mañana tengo que atender un asunto prioritario,
personal. Le pido que oren por un servidor, ¿verdad? Y si el Señor lo permite, nos vemos para la próxima. Bendiciones y excelente tarde.